Empecemos con el preámbulo que siempre hago. Es tan importante en la arquitectura de TI, ¿sí? O en la arquitectura de toda empresa, saber qué se hace. Nosotros sabemos que nuestras empresas venden, transfieren datos, ¿sí? La palabra transferir datos aparece en toda empresa eh, donde nosotros empezamos a trabajar. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre la consultoría sobre bases de datos. ¿Qué es una consultoría en una base de datos? Hay empresas especializadas para la consultoría de las bases de datos, ¿sí? Las fases de la consultoría de un Big Data, ¿sí? Consultoría sobre MySQL Server, consultoría Oracle de SQL, bueno, y unas conclusiones. ¿Por qué este tema está definido a lo que es el Big Data? ¿Sí? Pues nos hemos dado cuenta, ¿sí? O todas las empresas hoy en día se están manejando sobre lo que es los datos. Todas las empresas se están manejando en la acumulación de datos. Eh, la clase, ¿sí? Esto de se convierte, o todas estas consultorías de las bases de datos, se convierte en un gran Big Data. Hay diferentes tipos de Big Data, ¿sí? Big Data es gran cantidad de datos o desbordamiento de datos. Y ahí lo dice, el Big Data es una unión de diferentes tecnologías, pero todas con un objetivo común, a extraer información de los datos para generar un valor. ¿Por qué? La acumulación diaria o consulta diaria de los datos se empieza a formar un problema, ¿sí? Digamos así, en el mantenimiento o en el proceso de los datos. Entonces, la clase va dirigida a la consultoría, cómo se trabaja una consultoría de bases de datos. Entonces, está implícito, digamos así, el valor de los datos en una Big Data. Entonces, mmm, cuando hablamos del Big Data, podemos olvidar los parámetros que nos rigen las características importantes de las 7 del Big Data, ¿ok? O 7 componentes que utiliza el Big Data o la gestión de los datos, ¿ok? El Big Data trabaja lo que es el volumen, la velocidad, la variedad, la veracidad, viabilidad, visualización y lo más importante, pues el valor que se les da a los datos. ¿Qué es un dato, muchachos? Una cantidad de características que nos lleva eh, a un sector común, digamos así, y a definir una capacidad de proceso, ¿sí? O definir las características de un proceso. ¿Sí? Entonces, todas estas características de los procesos o la determinación de los procesos, pues nos lleva a la acumulación de los datos. ¿Qué es lo importante de esta gestión de datos o este Big Data? Por este lado es el comportamiento y el orden que usted le da a los datos. Mm, Entonces, normalmente una consultoría de Big Data comienza haciéndose tareas de entender cómo el cliente necesita que tenga los datos o bajo qué valor tiene los datos en nuestro cliente o nuestra empresa. Okay. Nosotros como ingenieros de sistemas o ingenieros del departamento de sistemas debemos tener muy claro el comportamiento que tienen nuestros datos o las características de los datos para un mejor aprovechamiento de cada uno. Se sabe, ¿sí?, que cada dato que se genera diariamente en nuestras empresas se está guardando específicamente en algún sitio. Y ese sitio debe tener o el ingeniero debe tener unas características específicas para el mantenimiento de ese proceso, para llegar a la finalidad de la base de datos. ¿Ok? El comportamiento que tiene una base de datos. Ya son cosas del programador de la base de datos,
o de nosotros como ingeniero, que le damos las características a la base de datos. ¿Para qué? Para la mejor importancia. Un ejemplo, no es lo mismo una base de datos de una empresa pública que de una empresa privada. Entonces, y aparece la expresión Open Data, hace referencia a datos de organizaciones que hacen público, como pueden ser el gobierno, alcaldías, periódicos, investigaciones de otras personas. Esto nos ayuda a nosotros a trabajar, pues, dependiendo otra vez de lo que se desarrolla en nuestra empresa. ¿Listo? Las fases de una consultoría, ¿sí? De, del Big Data o el comportamiento que tienen las bases de datos, eh, es llevar una serie de fases o de procesos para que el acumulamiento de los datos, ¿sí? O el acumulamiento de las características de nuestros datos nos den una, o lo que le quede a uno, o la organización, dependiendo de lo que uno lo haga, pues le salga a uno mejor para un rendimiento de el desarrollo de nuestra empresa. ¿Sí? Es como coger los datos y utilizar lo más importante, las características más importantes para una toma de decisión. ¿Ok? Eh, Normalmente cuando consultoría recibe el proyecto del Big Data o el comportamiento de la base de datos gigante que nosotros tengamos o que tenga nuestra empresa, un shop, ¿sí? Donde se llevan a cabo dos acciones importantes, que es la acumulación. Ver datos disponibles es ver qué características o cuáles son las características específicas que nos importan a nosotros como ingenieros de sistemas bajo lo de la empresa. ¿Sí? También se identifican así las fuentes de datos externas que pueden ser utilizadas para nuestra empresa. Un ejemplo, mm, las redes sociales. Espero que saliendo un momentico del tema, espero que ya saben por qué las 6 horas de pérdida de información de las redes sociales. O espero que no se creerían lo que dieron en la televisión. ¿Ok? Bueno, identificar necesidades. Eh, para identificar esas necesidades bajo los datos de la empresa, ¿sí? O el estudio de los datos, ¿sí? Es indispensable conocer las características o digamos así, la llave primaria, ¿sí? De nuestros datos para llegar a una toma de decisión, para capturar esa importancia, para llevar un orden. ¿Listo? ¿Para qué? Para que no se presente el Big Data o el desbordeamiento de datos. ¿Ok? Entonces, esas son las fases que empieza a trabajar nuestras bases de datos, ¿sí? O el comportamiento cuando se hace. ¿Qué hacen las empresas que se especializan en trabajar el Big Data? Es organizar todos esos elementos dependiendo de la necesidad de, del cliente, ¿ok? Entonces, eh, es importante trabajar todos estos, digamos así, fenómenos del Big Data o todos estos problemas que se presentan en, de información o de datos en nuestras empresas para así llegar a un orden específico. Eso siempre lo he dicho y como los he dicho durante todas las clases que hemos tenido. El orden que llamamos nosotros como ingenieros de sistemas es un orden cuadriculado muy exacto. ¿Listo? Fase 2. Ya, espera que levantaron la mano. Del mismo modo en sentido contrario. Volver al futuro. Bueno, sí, del mismo modo en sentido contrario. Bueno, está bien. Eh, la fase 2 es el listado de soluciones. ¿A qué hace referencia a esto? Como resultado de la primera fase de la consultoría del Big Data, tras analizar los datos preparados un listado con posibles soluciones que pueden implementarse en vista de datos disponibles y necesidades de la empresa. Es el momento en que el cliente toma las decisiones en solucionar y aplicar. ¿A qué hace referencia a eso, muchachos? Ese es el proceso que tiene el Big Data o la consultoría o la entrega de posibles soluciones que se le da a nuestro cliente para así, pues, que la empresa coja acciones para apoyar
digamos así, o aprovechar esos datos. Un ejemplo, en nuestras redes sociales de la empresa se visita mucho la página de sillas circulares. Bueno, entonces metámoslos más por las sillas circulares que por otras sillas o modelos específicos de las sillas. Tomando un ejemplo de una empresa de sillas. Entonces, esos son los procesos que nosotros como ingenieros de sistemas debemos capturar, o esos datos son importantes para nuestra empresa para seguir un aprovechamiento y la empresa crezca, ¿ok? Y se convierte en las empresas competitivas en el área que se desarrolla, ¿ok? Fase 3, ordenamiento y limpieza de los datos. Una vez llega a este punto de datos, el orden y la organización extrae información relevante para la toma de decisiones. Tener los datos ordenados permite la elaboración de conclusiones e identificación de nuevas vías de desarrollo del negocio. Eso es lo que les decía, muchachos. El comportamiento o el orden que uno lleve sobre la información en una empresa es el comportamiento y el orden que se vaya a producir en unas buenas tomas de decisiones sobre procesos de crecimiento de las empresas. ¿Sí? Debemos tener en cuenta eso, muchachos. Y eso es lo que nosotros como ingenieros en un departamento de sistemas esperan de nosotros sobre ese proceso. Una de esos órdenes es que siga una empresa día a día, ¿sí? Sin presentar problemas sobre esos procesos. ¿Sí? Entonces, es importante tener ese orden eh, o ese seguimiento de los datos para no perder un día, 2 días, 3 días. Bueno, ya después del tercer día que se pierde información, ya es un problema súper grave. ¿Listo? Otica comenta también algo que pasó aquí en la empresa donde nos tienen aquí como negros trabajando en área. ¿Listo? Prototipo de las soluciones. Ok, con esta acumulación de datos o estas características específicas de datos, nosotros podemos dar una proyección de esa información, ¿sí? Y se puede trabajar prototipos sobre soluciones o metas que se pueden definir. Entonces, se puede ampliar sobre estos proyectos que se hace uno del Big Data hacia el futuro, como decían por ahí, ¿sí? Ir hacia un futuro y aprovechando de los datos que tengamos acumulados o de los datos pasados para tener una toma de decisión y ir siempre un pie adelante de otras empresas, ¿ok? Resolver necesidades que se ha identificado. En otras ocasiones el proceso es más sencillo, pues las empresas tienen establecidas soluciones que quieren mejorar y sabe qué datos se disponen. Entonces, una de las cosas que hacen este Big Data o esta gestión de las bases de datos es las metas específicas que se desarrollan en una empresa, ¿sí? Siempre a los ingenieros de sistemas, siempre proyectistas, ¿sí? O proyectistas de información, pues en la época donde trabajaba, ¿sí? Siempre le decían, oiga, usted es el proyectista de datos, entonces, ¿qué era? Con la acumulación de los datos, pues proyectarse a una mejor desarrollo de la empresa, ¿sí? Pues a que se mejore el proceso. Eso es una de las cosas importantes que hacemos nosotros como ingenieros de sistemas en una empresa. Por ese aspecto que yo les digo, hoy vuelvo a repetir y me cansaré de repetir eso. Los ingenieros de sistemas no somos los choferes ni los que arreglamos los computadores de la empresa, ¿ok? Entonces dirigimos eso a la toma de decisión importantes de una empresa. ¿Listo? Entonces, ya dependiendo del orden, ¿sí? Debemos conocer las herramientas. Yo creo que nosotros como ingenieros o ustedes en este momento que estén trabajando, ¿sí? Eh, eh, ya manejan varios sistemas de información o de almacenamiento de información. Entonces, pues yo retomé lo más conocido que trabajamos nosotros, ¿sí? Bajo plataformas o directamente
¿sí? La consultoría de MySQL, el server, pues lo primordial, yo digo que lo primordial para empezar a trabajar y que no se comporte el Big Data en un desbordamiento de información, pues voy a dar unos pequeños pautas para hacer un diseño, pues para que no se comporte esa información habitual, que es muy grande, porque hay Big Data o hay bases de datos de empresas que se trabajan. Imagínense la base de datos que debe tener Coca-Cola, ¿sí? O debe tener los bancos. Un ejemplo que me pasó acá, el de BBVA, ¿sí? Y yo tengo una cuenta de BBVA en Colombia, ¿sí? Y vine aquí pues a seguirla utilizando y me dijeron, un mes, espere un mes mientras que nosotros recopilamos la información que tiene. Y yo, pero un mes para hacerme el traspaso de la cuenta al, a la cuenta aquí en España. Entonces, mmm, eso fue un mal. Pues yo les decía a los del banco, eso, si son de la misma familia, digamos así, y si es la misma dependencia, pues ¿por qué se va a presentar un problema de tanto tiempo? Entonces eso me embolataron ahí y al fin de todo me tocó esperarme un mes para que el dinero, pues ese transbordo de pesos a euros se convirtiera. Entonces, y hoy en día tampoco no puedo hacer eso. No puedo consignar dinero a esa cuenta y sacarla ahí porque ya me hacen un descuento grandísimo sobre esos procesos. Bueno, entonces, consejos para el diseño de una tabla, consejos para el diseño de una consulta y revisión de planes de ejecución. ¿Para qué? Para el análisis del Big Data, ¿ok? Para el comportamiento del desbordeamiento de los datos. Eh, como, pues, un consejo que los que manejamos MySQL, ¿sí? Pues diseños de tablas, diseño pensado en consultas, no solo en los datos, ¿sí? Sino dependiendo a la extensión que nosotros vayamos a trabajar sobre una tabla. Pues un ejemplo, o el que sabe manejar Access, ¿sí? La primera base de datos que le enseñan a uno, ¿sí? Es lo mismo, todas las bases de datos o todos los componentes vienen desde Access, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la creación de tablas y de todos los procesos de encadernación de las tablas, el direccionamiento de las tablas, pues está muy relacionado con lo que es el Access, ¿ok? Mueva las columnas nulas o que consulten poco a otra tabla, hacer las tablas, hacer columnas de tablas diferentes, ¿sí? Virtuales, a los menos, digamos así, digamos, a lo menos consultado, pues se le puede hacer, pero es importante para una base de datos, ¿ok? Use tipos de columnas correctos para el tamaño esperado. Siempre debemos tener una mirada hacia el futuro sobre estos procesos. Entonces, debemos darle un tamaño indeterminado. Por eso yo digo que Access pues, es el principal principio de la creación de una base de datos. Entonces, ya cuando se desbordó eh, Access, pues ya empezaron a crear nuevas herramientas de almacenamiento de información, ¿ok? Y cosas específicas o características específicas de cada tabla para recibir datos específicos para la importancia de nosotros como ingenieros, ¿listo? Declarar primero las columnas de tamaño fijo, lo que les estaba diciendo. Diseño de tablas, utilice índices filtrados, ya lo sabemos cómo se utiliza dependiendo de la necesidad que tengamos nosotros como para consultar una tabla. Utilice índices en las vistas, cree índices de llaves foráneas cuando estas tienen miles de registros, actualice, recree las estadísticas periódicamente en cada uno de nuestros procesos de ver nuestras tablas o el diseño de las tablas. Diseño de una consulta, como un ejemplo que yo
cuando explicaba Access a los muchachos de colegio, yo decía, oiga, una consulta es cuántas veces, ¿qué hace usted en una consulta médica? ¿Sí? Entonces, una consulta médica debe tener unos parámetros del médico y ya cuando se sale de la consulta es cuando usted dice, a mí me duele el dedo gordo del pie, ¿sí? Entonces, se salió de la consulta que va definida por el médico. Entonces, eso les decía a los muchachos para que dieran que era un proceso de una consulta. Hoy en día, muchachos, eh, pues se ha trabajado desde que usted puede desde su móvil consultar cualquier cosa en el aspecto bancario, digamos así. Quién se gastó, quién le ha consignado, cuál es el promedio, cuál es el manejo de la moneda de cambio. Bueno, tantas cosas que se puede hacer hoy con el móvil, con el celular. Entonces, debemos tener en cuenta eso o hacer un ejemplo de consultas. Bueno, en aspecto de MaxiQual, el exec, ¿sí? Es digamos así, el ejecutable de una tabla, de una consulta, ¿listo? Evitar hacer muchos joins o evitar hacer muchas tablas eh, de características específicas, digamos así, o comportamientos de igualdad de tablas, ¿listo? Si es necesario consultar muchas tablas, guarden datos en tablas temporales intermediados usando el SecText, el comportamiento de una tabla dinámica, ¿ok? Pues los que utilizan más MaxSQL, ¿sí? Más SQL, pues saben de qué estamos hablando o se va a dirigir. Pero es lo mismo, la organización de esos procesos es importante. Diseño de consultas, agregue índices sin nombres en la creación de tablas temporales, consulte todos los datos necesarios al inicio y procedimiento y luego efectúe las operaciones, evite columnas sin índices, pues habitualmente en estos procesos se trabaja un orden y unas especificaciones bajo unas tablas ya definidas sobre una consulta ya predeterminada. ¿Listo? Entonces ya eso es el manejo que usted le dé a una consulta en cada proceso de la base de datos. ¿Listo? Pues también dependiendo al usuario. Análisis de planes de ejecución. Pues siempre analiza el plan de ejecución. La mínima de instrucciones puede generar planes sobre precisamente complejos por el hecho de que hay, pongámoslo en un caso de, de que, un ejemplo, ¿sí? En un banco, ¿sí? Un cliente quiere hacer una consulta de hace 3, 4, 5 meses anteriores. Entonces, uno como creador de esa base de datos, pues tiene que a darle o pensar como piensa un cliente para tener inmediatamente esa información. Entonces, eso es lo que me hago referencia al análisis de planes de ejecución, ¿ok? Consultor, análisis de planes de ejecución, asegurarse que el plan use índices correctos, lo que les decía, revisar aquellos puntos que se hacen escaneo de tablas, comparar actual número o estimación de procesos de tablas, ¿sí? Revisar si hay tablas de más involucradas y no podía mejorarse el diseño. Entonces, ya es dependiendo de la forma de la creación de las tablas y del comportamiento que tiene o enlazamiento de cada tabla, ¿ok? Mm, consultoría de Oracle. Espero que muchos de ustedes conocen Oracle. Oh, es una de las empresas que hoy en día sí presta un mejor, o la plataforma presta un buen servicio, ¿sí? En Colombia. Eh, no es por hacerle propaganda, pero la empresa en Oracle o ahí en Colombia que queda ahí al lado del aeropuerto en Fontibón, ¿sí? Es bueno, sí, es bueno trabajar sobre esa plataforma, ¿sí? ¿Por qué qué? Porque dan un soporte, ¿sí? Bajo nuestras bases de datos, nuestro mantenimiento de nuestros procesos, de nuestro eh, adquisición, digamos así, de esa plataforma, pues son muy buenos para eso. Lo digo porque
un familiar trabaja ahí y presta los servicios en ese proceso. Entonces, pues me parece que es una buena toma de decisión, ¿sí? Trabajar sobre esa plataforma de Oracle, ¿ok? Eh, igual cuando uno es cliente de esa plataforma o maneja o deja que esas plataformas se manejen, pues los entornos de nuestras bases de datos se convierte como en agilizar o más fácil darle información a nuestros clientes, ¿ok? Eh, bueno, eso ya es índice de bases de datos en una estructura de datos que mejore la velocidad de las operaciones. Como les digo, muchachos, si el comportamiento de un orden específico de nuestra base de datos, ¿sí? Se lleva, pues agiliza mucho los procesos y las tomas de decisiones. ¿Listo? Sobre las características específicas. Consultoría MaxSQL, optimización sentencias del SQL, pues bajo la plataforma de MaxSQL o MS MaxSQL, ¿listo? Entonces, de datos, cuáles son las sentencias de SQL que utiliza la aplicación, qué datos procesa la aplicación, cuáles son las características y la distribución de estos datos, qué operaciones de aplicaciones se realizan sobre los datos, planes de ejecución, y la forma de cuál Oracle accede a los datos para resolver consultas. Pues ahí les doy un ejemplo cómo hace Oracle para bajo los procesos de SQL. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el comportamiento o qué hace estas consultorías de base de datos? Es llevar un orden específico, ¿sí? Y el comportamiento. Una de las ramas que se ha distribuido de nuestra carrera de ingeniería de sistemas es eso, consultoría de bases de datos, ¿sí? Ingeniería de bases de datos se llama. Pues aquí hay no es ingeniería, sino se le ha nominado que administración de bases de datos. ¿Sí? Entonces, ahí en Colombia también, en X universidad, ¿sí? Se trabaja sobre específicamente el área de las bases de datos. Mm, perdón el fondo, pero aquí el reloj suena. Eh, ¿Qué conclusiones hemos dicho? Si ustedes como ingenieros, como administradores de bases de datos, como administradores del departamento de sistemas, lleva un control y un orden específico del comportamiento de los datos externos como internos de nuestra empresa, se va a evitar muchísimos problemas o muchísimos errores de comportamiento de datos. ¿Ok? Eso es importante saber esto, muchachos, o ese proceso que tiene esta, este orden, digamos así, bajo eh, los datos. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta todos esos procesos y todas esas herramientas, y hay muchas herramientas que nos optimizan los problemas en una base de datos. ¿Listo? Y más dependiendo, otra vez, la base de datos que se maneja la empresa. Entonces eso son procesos y el orden, yo lo he hecho siempre, el orden que debe tener nuestro trabajo frente a las bases de datos o entre los datos de una empresa, pues es primordial, ¿listo? ¿Alguna pregunta, inquietud